Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas y vamos a ir al capítulo 1 en Lucas. No estoy volviendo a empezar el estudio en Lucas todavía, pero estamos ya en diciembre. ¿Qué les parece? Diciembre. Se pasó el año. Estamos ya en el 12º mes del 2012. Ha venido en realidad como un huracán rápidamente con vientos huracanados. Y el 2012 está ya casi por irse. Pero estamos pues en este primer domingo de diciembre y ciertamente que una de las cosas es que en este mes de diciembre recordamos que Jesús vino. Y lo que quiero hacer es por las siguientes 3-4 semanas llevando pues los mensajes hacia un mensaje que esté domingo previo a lo que vamos a recordar el 25, ¿no? El advenimiento del Señor. Quisiera ir compartiendo algunos mensajes que están basados en pasajes que están alrededor del nacimiento de Jesús. Y para esta mañana he escogido en el libro de Lucas, en el capítulo 1, y quisiera leer versículos 5 al 17, aunque me voy a enfocar básicamente en la primera parte del versículo 15, pero para que tengamos el contexto, pues vamos a leer versículos 5 al 17. Dice así la palabra de Dios: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Están los dos personajes, ¿cierto? Zacarías y Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Algunos piensan que estaban en los 60, otros en los 70, algunos quizás hasta en los 80, no sabemos en realidad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, damos gracias que nos concedes esta mañana esta oportunidad de juntarnos y de, como cuerpo, como creyentes en el Señor Jesús, tu Hijo, venir para adorarte, venir para alabarte, para exaltarte y también para ser ministrados por ti por medio de la exposición de la palabra. Te damos gracias porque a cada creyente que está aquí presente también has dado el Espíritu Santo, el cual es aquel que ilumina las mentes y corazones para entender la palabra. Y te pedimos pues que el Espíritu en esta mañana haga esta obra. También somos conscientes que entre nosotros están visitándonos personas, Señor, que vienen quizá por varios domingos, algunos quizá pocos domingos, pero que no son aún creyentes del Señor Jesús. Y pedimos que para ellos también el Espíritu Santo haga esta obra de convicción de la necesidad que ellos tienen de arrepentirse y de reconciliarse contigo por medio del Señor Jesucristo. Pedimos pues que tú hagas esta obra de gracia, esta obra misericordiosa entre todos los que estamos aquí presentes, y sea todo hecho para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les he dicho, es mi deseo que en estas semanas podamos visitar algunos mensajes
que están basados en pasajes alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo. Y este es uno, ciertamente. Este fue el anuncio del nacimiento de Juan, quien es luego conocido como Juan el Bautista. Ahora déjenme decir una cosa, el día de ayer estuve compartiendo con la audiencia que estuvo presente, que fueron más de 200 en nuestra estimación, que la venida del Señor Jesús fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue que quitó las tinieblas que había en mi vida, ¿cierto? Y trajo luz. Y una de las cosas que podemos ver es que la Navidad nos recuerda que la venida de Jesús en realidad ha sido para traer una bendición. Yo lo llamaría en realidad mega bendición. Mega, la palabra mega significa gigantesca, una bendición enorme que tiene distintas facetas. Y sabe, una de las bendiciones que la Navidad nos recuerda es de que Él vino, y Él vino para hacernos grandes, para hacernos grandes. Y esto lo vamos a ver a la luz de este pasaje. En el versículo 15 leemos lo siguiente acerca de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de grandeza, ¿ok? Y vamos a ver que la venida de Jesús ha traído para todos los que creemos en Él grandeza, ¿ok? Y vamos a verlo a la luz de la grandeza de este individuo llamado Juan el Bautista. Pero previo a esto, previo a ver la grandeza de acuerdo a Dios, ¿por qué no vemos un ratito lo que es la grandeza de acuerdo al mundo? Bueno, la grandeza de acuerdo al mundo está claramente entendida por medio de sus Emmys y por medio de sus Grammys, ¿cierto? La gente grande pues se gana un Emmy. ¿Sí o no, pastor? ¿Cuál es su autor preferido? ¿Ninguno? ¿Taylor Swift? ¿No? Bueno, sí, ok. ¿No? Los que se ganan Emmys, los que se ganan Grammys, los que se ganan premios Nobel, los que se ganan los Pulitzer, los que se ganan medallas, sea del Congreso o alguna otra medalla. El mundo ha encontrado y encuentra cada vez más formas en las cuales mostrar de que alguien es grande, de que alguien es grande. La forma de decirle a alguien, tú eres grande, es dándole uno de estos reconocimientos. Y básicamente en el tiempo en el que vivimos, este asunto de grandeza se ha extendido incluso a personas que ni siquiera en realidad hacen alguna gran contribución para la sociedad. Años atrás, décadas, siglos atrás, se destinaba solamente estos reconocimientos a personas que en realidad tenían al menos algún tipo de contribución que sea significativa para la humanidad. Algún gran científico, algún gran economista, algún gran estratega político, alguien que en realidad pues traía algún tipo de beneficio para la sociedad en general. Pero el día de hoy, la mayor parte de estos reconocimientos de grandeza son simplemente dados a gente que es simplemente famosa. ¿Por qué? Porque la prensa los hace famosos. Y ahí están los grandes nombres de todo lo que es Hollywood y de todo lo que es el negocio de la música. Estos cantantes son grandes y famosos. ¿Y cuál es su contribución? Ninguna en realidad. ¿Qué contribución hacen a la sociedad? Absolutamente ninguna. Que si alguien puede mover la cadera de cierta forma, la hace famosa, ¿cierto? Y ya, es grande. Que si alguien puede hacer pasitos así, ¿cierto? Ya, es grande. Que si alguien tiene la boca para jactarse de una u otra cosa, ya, es grande. Cassius Clay fue una de las personas que años atrás se agarró y dijo que no había ninguno más grande que él. Él era Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos. Él solo se elevó a ese estatus. El día de hoy vivimos en un tiempo donde el mundo, que está pues completamente enamorado de sí mismo y ha elevado el ego a lo máximo, lo que ha hecho es pues que nos ha dado todas estas formas de grandeza. Y el mundo está pues completamente obsesionado con este asunto de grandeza. El mundo tiene su forma de reconocer la grandeza que ellos mismos promueven. Así que en el día de hoy, pues, ciertamente los famosos, o hay veces simplemente por ser rico, o hay veces simplemente por decir cosas que son chocantes, te vuelves un grande.
sea en industria, sea ciencia, sea fortuna, sea fama. De alguna forma el mundo tiene pues su reconocimiento de grandeza. Pero de acuerdo a Dios, cuando vamos a ver lo que la Escritura dice, por acá Dios dice acerca de este individuo, versículo 15, les repito, porque será grande delante de Dios. Este niño profetizado aún no había ni siquiera nacido, no había sido ni concebido, pero Dios ya pues da por medio de su ángel esta palabra acerca del futuro, donde dice ciertamente que este niño que va a nacer va a ser grande delante de Dios. Entonces, hay un concepto de grandeza que es completamente distinto al concepto de grandeza que el mundo tiene. Esta es la grandeza definida por Dios mismo. Esta es la grandeza de acuerdo a Dios. Esta es la grandeza de acuerdo a la perspectiva de Dios. Si viene conmigo el libro de Mateo, por favor, al capítulo 11, versículo 11, leemos que en efecto Juan vino a ser el más grande de todos los seres humanos. Mira lo que dice allí, Juan 11, versículo 11. Perdón, Mateo, gracias por la corrección. Mateo 11, versículo 11, dice así. De cierto os digo, habla el Señor Jesús, entre los que nacen de mujer. Y acá esta expresión, entre los que nacen de mujer, simplemente se refiere dentro de toda la humanidad. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No hay ningún otro que sea más grande. Jesús habló hace 2000 años aproximadamente, ya habían habido pues milenios de años de humanidad. Habían nacido millones de personas, y Jesús hace una declaración que a los judíos les debía de haber en realidad sorprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las preferencias que ellos tenían, si alguien grande, por ejemplo, podía haber sido, ese era Abraham. Abraham era grande, y Jesús lo que dice en efecto es que Juan era más grande que Abraham. Dice, ningún otro ser humano fue más grande, mayor que Juan. No solamente a Abraham, pero en realidad de todos los patriarcas, sea Abraham o de Isaac o de Jacob o de los 12, o mayor que cualquier otro profeta, sea Isaías, o sea Elías, o sea Jeremías, o sea Daniel, o cualquiera de los grandes profetas. Mayor incluso, y esto podría haber sido como, los judíos se podrían haber sorprendido, mayor que Moisés, que dio la ley. Mayor que el fundador de la nación. Para los judíos debe haber sido un shock. Y Jesús dice, de acuerdo a Mateo 11, de que Juan era un individuo que fue mayor que todos los otros seres humanos. O sea que en ese tiempo también ya habían nacido Platón y Sócrates y todos los grandes filósofos griegos. Y ya habían habido todos estos grandes personajes. Alejandro, que fue el conquistador del mundo entero. Y cualquier otro personaje de la historia. Jesús pone acá en esta categoría a Juan como aquel que es más grande que cualquier otro personaje de la historia hasta ese entonces. Ahora la pregunta que nosotros tenemos es, ¿y qué hizo de Juan tan grande? Mayor que cualquiera, mayor que cualquier personaje bíblico, mayor que cualquier personaje de la historia universal. ¿Qué hizo de Juan este personaje grande? Bueno, si viene conmigo a Mateo 3, podemos ver que ciertamente él fue valeroso. Venga conmigo a Mateo 3, por favor, al versículo 7. Mateo 3, 7. Leemos allí que Juan fue valeroso. Miren, Juan no tenía pelos en la lengua. Él había sido enviado a predicar, y cuando dice que vio a algunos de los fariseos y los saduceos, mire cómo los recibe. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos básicamente eran los que controlaban la nación, ¿ok? Ellos eran la élite, ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los que sabían religión. Y en una sociedad como la judía, pues ciertamente que ellos eran los hombres y las personas de peso.
Pero sin embargo, él tenía valor. Él iba y él hablaba las cosas en blanco y negro. Él no se iba con este mambo jambo de ser políticamente correcto. Si Juan hubiese vivido en nuestro tiempo, lo hubiesen llamado intolerante hasta la coronilla. Intolerante hasta la coronilla. ¿Ok? Él no se iba con este double talk que a veces prevalece mucho entre los cristianos evangélicos. No. Juan hablaba las cosas tal cuales eran. Él era un hombre de valor, ciertamente. No solamente eso, él también ciertamente que fue un hombre comprometido a proclamar la verdad, no importando las consecuencias. ¿Ok? No importando las consecuencias. Venga conmigo a Lucas, por favor. Van a Lucas capítulo 3, versículo 18 al 20. Lucas 3, 18 al 20. Mira lo que dice ahí la Escritura. Juan, una vez más, en su ministerio dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, acá Herodes es el rey, ¿ok? Y Juan viene y reprende al rey. ¿Y por qué lo reprende? ¿Por qué? Porque Herodías, la mujer de su hermano, de Felipe su hermano, él había tomado como mujer. Y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Acá vemos a un hombre que estaba comprometido a proclamar la verdad, no importando las consecuencias de hacerlo. Si eso significaba que lo llevase a la cárcel, pues a la cárcel él estaba dispuesto a ir. Es más, estuvo dispuesto a más que eso, porque eventualmente dentro de las maldades que hizo Herodes, no solamente quedó la de meterlo a la cárcel, sino también la de cortarle la cabeza y servirla en un platillo para presentarla en una fiesta. ¿Y todo por qué? Porque este hombre Herodes era tan sensual y tan lascivo que lo que hizo fue que cuando salió la hija de su mujer con la que estaba adulterando, pues la vio bailar, él se excitó sexualmente y entonces dijo, pídeme lo que quieras, que te doy lo que quieras. Y ella fue, consultó con la madre, imagínense qué madre, y le dice, pide la cabeza de Juan. Y entonces él, por cumplir, por quedar bien, hizo que trajesen la cabeza de Juan en un platillo. Juan estuvo dispuesto a proclamar la verdad, no importando las consecuencias. Ahora, ciertamente pues que Juan fue un hombre valeroso y un hombre comprometido a proclamar la verdad. ¿Eso es lo que lo hacía grande? ¿Hay más cosas? Bueno, déjame decirte, ciertamente que también fue un hombre humilde. Un hombre humilde. Mira lo que dice Juan 3, versículo 30. Cuando Jesús va haciendo aparición en su ministerio y Juan reconoce que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan se le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice, yo no soy el Cristo, dice, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30, es necesario que él, refiriéndose a Jesús, que él crezca, pero que yo mengüe. Pero que yo mengüe. Así que vemos acá un hombre humilde en realidad. Y ciertamente podemos ver otro ejemplo de la humildad de Juan cuando él está encarcelado y manda a preguntar a Jesús por medio de sus discípulos, Señor, ¿eres tú? Entonces, ¿en qué sentido la humildad de él? Bueno, él dudaba, él tenía dudas en ese momento. Y él no tuvo el orgullo de querer aparentar que él lo sabía todo o que él no tenía ninguna duda. No, al contrario, él humildemente reconoció de que él era un hombre que tenía dudas y no tenía las cosas muy claras hasta ese instante, debido a las cosas que estaban sucediendo que no encajaban con lo que él pensaba debía ser la llegada del Mesías. Así que vemos que Juan pues es un hombre valeroso, un hombre que estaba dispuesto a proclamar la verdad, no importando las consecuencias, un hombre ciertamente humilde. Y quizás con esto uno pensaría en su mente, wow, en realidad puedo ver por qué él fue un hombre grande. Pero ¿sabes? Ninguna de esas cosas en realidad es lo que hizo de Juan grande.
Ninguna de esas cosas. Entonces, ¿qué hizo a Juan grande? Bueno, venga conmigo, por favor, para que podamos ver eso. Para esto yo quisiera que puedas venir al libro de Malaquías, al capítulo 3, el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y también vamos a leer versículos 4, 5 y 6. Malaquías 3, 1 y 4, 5 y 6. Este libro fue escrito por Malaquías aproximadamente 400 años antes de la venida de Jesús. Esta es la última palabra de revelación que el pueblo escogido de Dios, los judíos, Israel, recibió. Y aquí el Señor anuncia algo por medio de su profeta. Dice, he aquí, versículo 1, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay una promesa de que Él iba a enviar a un mensajero para anteceder, para preceder su venida, la venida del Señor, la venida de Dios mismo. ¿Ok? Versículo 5 y 6 del capítulo 4 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, con maldición. Teniendo eso presente ahora, venga conmigo por favor al libro de Lucas, al capítulo 7. Lucas 7. Entonces vemos que la última palabra profética hacia el pueblo es esta: yo voy a enviar mi mensajero antes que venga el día del Señor. Yo voy a enviar mi mensajero. Versículo 24 del capítulo 7 de Lucas. Mire, acá ya Juan había estado en la cárcel y aquí es el instante en el que él envía a alguno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o no. Mire lo que una vez que Jesús ha dado respuesta a la pregunta de su siervo Juan, mire lo que Jesús empieza a decirle al grupo de personas que habían quedado allí todavía presentes. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Empieza a preguntarle a la gente, ¿qué es lo que vosotros saliste a ver al desierto? ¿A quién saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? Y la idea acá es de que una caña débil, una caña es sujeta a ser empujada por el viento de aquí para allá. Si usted viene al libro de Efesios, una de las cosas que dice de la inmadurez o de la persona que no tiene convicciones es que puede ser llevada de aquí para allá en sus convicciones, porque no tiene convicciones firmes. Dice, ¿vosotros salisteis a ver a un hombre que no tenía convicciones? Ese fue el tipo de hombre al cual toda Judea y Galilea entera salieron a ver, a un hombre sin convicciones. No solamente eso, dice versículo 25, ¿más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En las cortes orientales, por alguna razón, y no solamente en las cortes orientales, pero también en las cortes occidentales, quizá usted se puede identificar con esto, los reyes les gusta vestirse de ropas finas y delicadas, hasta cierto punto ropas afeminadas. Ropas afeminadas, con ropa muy finita y usted puede ver cómo en las cortes, por ejemplo, occidente, si usted ve algo que presenta a los reyes del siglo XV o el siglo XVI o el siglo XVII, el siglo XVIII, usted los va a ver a ellos como que si tuviesen pantyhose, los hombres, ¿cierto? Y los ve como con falditas y ropas muy delicadas y algunos se pintaban. Entonces dice, ¿qué salieron ustedes a ver? ¿A una persona así como de las cortes que están así, todos vestidos medio afeminados? Salieron a ver gente así, ¿por qué? Porque estar en la corte básicamente era tener un cierto tipo de vestimenta, ¿ok? Dice, ¿ustedes salieron a ver a alguien que estaba así con los reyes, codeándose con los reyes? Eso debía haber traído inmediatamente a la mente que no, si algo él no se estaba codeando con los reyes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno de los reyes del cual él habló, más bien lo había tirado a la cárcel, ¿cierto? Y salieron a ver ustedes a una persona así que viene y que lo que hace es que se convierte en aquella persona que solamente dice cosas bonitas acerca de los reyes para estar en la presencia de los reyes. ¿Ustedes han visto en él una persona de vestiduras delicadas? Porque la gente que le gustaba besar a los reyes con palabras lisonjeras,
lo que hacían era que les hablaban en forma aduladora para ganar entrada a las cortes, y una vez que estabas ahí, indudablemente parte de los privilegios de estar ahí era vestirte con ropas finas y delicadas también. Y entonces le dice, ¿ustedes salieron a ver una persona así? Y ciertamente que Juan, si algo hablamos de la moda, Juan no era un antimoda, ¿ok? Porque el hombre lo que se tiraba encima era una vestimenta de pelo de camello y con un cinto así bien grande, muy rústico. Ustedes no veían a Juan comprando su ropa en el Town Center Mall, de hecho que no, ¿ok? Y si algo, un par de sandalias nomás ahí a los pies, y se acabó la historia. Y al desierto, Señor. Así que ciertamente que él no era una persona así. Versículo 25 de aquí dice, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué es lo que hizo de Juan la persona grande ante Dios? Lo que hizo de Juan fue este privilegio que él tuvo de su llamado, porque él fue aquel profeta, el único profeta que pudo vivir en el tiempo de la llegada del Mesías. Juan fue aquel que anunció, el Mesías ha llegado, ahí está, él es el Mesías. En otro lugar de la Escritura, el Señor Jesús lo que les dijo fue que los reyes y profetas, antes del tiempo de la venida del Señor Jesús, desearon ver las cosas que los ojos de ellos ahora estaban viendo y no lo vieron. La grandeza de Juan el Bautista estaba en el hecho de que solamente a él y solamente de él, tanto Isaías como Malaquías había profetizado de que tendría este gran privilegio de decir, aquí está el Mesías. Tremendo el privilegio de Juan. Y esto es lo que lo hizo en realidad grande a los ojos de Dios, porque él tuvo este gran privilegio de anunciar, aquí está el Mesías. Ahora déjeme darle algo para su shock. Lucas 7:28, la segunda parte, dice así, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¡Ah, caramba! Juan es el hombre más grande en toda la historia de la humanidad. El Bautista. Y es Juan el Bautista. Entonces, y Juan es el más grande de todos los hombres hasta ese instante, pero Jesús dice algo que en realidad viene como un shock. Una cosa que sacudió a la gente. Y le dice, déjeme decir una cosa, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Sabe? El más pequeño en el reino de los cielos soy yo. El más pequeño en el reino de los cielos eres tú. El más pequeño en el reino de los cielos somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede ser de que nosotros, que quizá no tenemos ni el valor de Juan, que quizá no tenemos el compromiso para ir y proclamar la verdad hasta las últimas consecuencias, que quizá no tenemos la humildad característica de Juan, cómo es posible que tú y yo, si somos cristianos, si somos creyentes en el Señor Jesús, cómo es posible que tú y yo podamos ser considerados más grandes por Dios, más grande que su siervo Juan? ¿Cómo es posible? Bueno, déjame decirte una cosa, la cruz es lo que hace la diferencia. Para poder entender esto, déjame presentarte esto, y acá sigue mis manos, por favor, ¿ok? Aquí en el centro está la cruz, ¿ok? Y hacia mi mano derecha, izquierda de ustedes, es el tiempo previo a la cruz, ¿ok? Y hacia mi mano izquierda, a la derecha de ustedes, es el tiempo después de la cruz, ¿ok? Juan, en realidad, es un personaje antes de la cruz. Juan muere
decapitado antes de la cruz. Él muere antes de la cruz. Él no llegó a ver a Cristo crucificado. Y todo lo que vino después de la crucifixión de Cristo. Él no vio nada de eso. Juan, en realidad, lo que es que él vivía en un tiempo que podríamos llamarlo de la siguiente forma: el tiempo de la promesa de la venida del Mesías. ¿Ok? El tiempo antes de la cruz es el tiempo de la promesa: el Mesías va a venir. Y él, en ese tiempo es en el que él vivió. Pero después de la cruz, que significa nosotros, que miramos, por decir así, hacia atrás en la historia, es el tiempo donde ya el Mesías vino. Y es el tiempo en realidad donde la promesa se ha cumplido. Es el tiempo del cumplimiento de la promesa de la venida del Señor. ¿Ok? Ahora bien, hay una gran diferencia entre este tiempo pasado, antes de la cruz, y este tiempo presente, después de la cruz. Hay tres factores muy importantes en medio de todo esto. El primero de ellos es que antes de la cruz no había revelación como la que hemos tenido después de la cruz. La revelación previa a la cruz era una revelación incompleta aún. Es decir, cuando llega el Señor Jesús todavía había sido escrito solamente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la revelación todavía no estaba completa. La revelación era incompleta. Por supuesto que se habían promesas acerca de la venida del Señor. Por supuesto que se habían como vestigios de luz donde se hablaba de que un individuo iba a ser colgado en un madero. Por supuesto que habían sombras, pero todo era nada más que eso. Todavía no había venido el cumplimiento, ni tampoco había venido lo completo de la revelación de parte de Dios. Todavía no había venido eso. A su misma vez, en segundo lugar, lo que tú también entiendes es de que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la promesa, el Espíritu Santo en realidad no moraba en los que creían en Dios. Tú puedes leer aquí y allá solamente, de que un individuo fue lleno del Espíritu de Dios. Y cuando uno entiende el Antiguo Testamento propiamente, en el Antiguo Testamento la llenura o la venida del Espíritu de Dios sobre alguna persona era solamente para habilitar para una obra, un trabajo específico. ¿Ok? Pero sin embargo, después de la cruz, como Jesús dijo, se instaura el nuevo pacto y parte hermosa, preciosa, grandiosa del nuevo pacto es de que se iba a cumplir lo que había sido ofrecido en ese nuevo pacto, que Él vendría ya no solamente a morar en medio del pueblo, sino a morar en cada miembro que forma parte de su reino, en cada individuo. Algo que ningún creyente del Antiguo Testamento ni siquiera pudo soñar. Que después de la cruz, todo creyente tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, de acuerdo a Romanos, no es de Dios. ¿Ok? Tercero, de que en el Antiguo Testamento Israel y aquellos que estaban en Israel fueron y le predicaron básicamente a Israel. Pero que sin embargo, después de la cruz, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, siguiendo la orden que el Señor Jesús diese, la de ir a todas las naciones, hasta el último rincón de la tierra, y de llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Ok? Y el apóstol Pablo pues dice, he llenado el evangelio, dice, por todo lugar bajo el cielo, he llenado el evangelio de Cristo, por todo lado. Y llega a decir en un momento, porque nosotros en realidad somos embajadores del Rey Jesús, enviados a todo el mundo. Así que las diferencias en el tiempo de la promesa con el tiempo del cumplimiento son bien marcadas. Son bien marcadas. ¿Y sabes qué? Cuando tú ves en perspectiva las cosas, Juan no tenía, él tenía este llamamiento, pero su llamamiento era para ir y proclamar que ya está por venir aquel que había sido prometido. Pero él no podía ir y predicar un mensaje de la cruz.
Él no podía ir y decirle, ¿sabes qué? El Mesías va a ser crucificado. Él no podía ir y decir, ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a venir a morar en tu vida. Él no puede ir y decir, ¿sabes qué? Va a suceder este gran misterio, que a pesar de que la salvación fue primeramente proclamada a Israel, Israel va a tener una dureza. Él no va a poder ir y va a poder decirle, ¿sabes qué? Y hay otro misterio, que Dios está haciendo un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, en un solo cuerpo está uniendo judío y gentil, algo que sería inconcebible para el judío, como Pedro lo ilustra. Déjame decirte, y así hay cantidad de cosas que ellos que no sabían porque no había sido revelado a ellos y que también Juan jamás pudiese haber predicado. Pero sin embargo, tu privilegio y mi privilegio es el de vivir en un tiempo y de ser parte de este tiempo en el cual tú tienes el Espíritu de Dios si tú has creído en Cristo. No es que Dios more en medio de un pueblo, no, Dios mora en tu vida, en mi vida. Y tenemos la revelación completa. Revelación completa. Permíteme decirlo por tercera vez. Revelación completa. ¿Y por qué hago este énfasis? Si prendo la radio ahí en el FM o en el AM, hay algunos que todavía piensan que la revelación está abierta. Y están que reciben profecías, y están que reciben y están diciendo que decretan cosas y hacen cosas. No. No. Acá no hay de ese tipo de cosas. ¿Ok? Y eso hay harto ahí en la radio. Tengan cuidado. Pero la revelación está completa y tú y yo tenemos el mensaje completo. Algo que Juan no tuvo. Donde tú y yo podemos ir al libro de Romanos y entender la explicación de la obra de Jesús colgando en un madero. Y puedes ir al libro de Colosenses y poder entender allí la explicación de cómo en realidad, así como se ponía en una cruz un tablerito donde se escribía la causa por la cual esa persona estaba siendo crucificada, así también nos explica el libro de Colosenses que Cristo Jesús clavó en el madero la maderita que nos acusaba, donde todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Ahí es donde tú puedes ir y entender de que la esperanza es de Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Ahí donde tú puedes ver de que en realidad Jesús está viniendo por segunda vez y está viniendo para instaurar su reino y está viniendo para que verdaderamente pueda haber un reino de paz verdadero. Ahí donde tú puedes leer acerca de que antes tú eras esclavo del pecado. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, eras un esclavo, pero que sin embargo Dios te ha librado para que no tengas que seguir viviendo bajo la misma esclavitud, atado a hábitos que quizás hasta el día de hoy el diablo te está diciendo, es que tú nunca vas a cambiar. Y tú puedes decirle, no, porque Cristo Jesús me libró del pecado y de la muerte. Y Cristo Jesús lo que Él hizo fue que me libró de la esclavitud del pecado para ahora yo ser esclavo de la justicia. Todas esas cosas solamente han sido dichas para nosotros. Ellos no lo sabían. Ellos no tenían toda esa revelación. Ellos no tenían la historia de Jesús viniendo en los evangelios. Ellos no tenían cómo Dios, el Espíritu, empezó a llevar a cabo esta obra de alcanzar el mundo entero para su gloria. Ellos no tenían las cartas de las epístolas que explicaban teológicamente todo lo que significa la cruz de Cristo, la venida del Señor para nuestra bendición. Ellos no tenían nada de eso y no tenían la última historia, el libro de Apocalipsis, donde se nos dice exactamente cómo va a ser todo hasta el fin. Ellos no tenían nada de eso. Tú y yo sí. Tú y yo sí. La revelación que tenemos es completa. El Espíritu Santo está en nosotros. Y como diría en 2 Corintios el capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice así: a la luz pues de esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no a un grupo, no a una sola sociedad, no a una sola cultura, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que
Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. También tenemos un llamado privilegiado. Teniendo pues revelación completa, teniendo pues el Espíritu de Dios y teniendo pues un llamado privilegiado, nosotros, en este lado de la cruz, a diferencia de Juan hasta ese entonces, somos en realidad el menor de nosotros, el más pequeño de nosotros, más grande que Juan. Más grande que Juan. Ahora déjame decirte, eso tiene ramificaciones prácticas. Y una me venía a mente mientras estábamos alabando, esto no está en mis notas, pero me venía esto a mente. El mundo de verdad que nos influencia tanto, ¿cierto? Y nosotros como que queremos entonces lograr cosas aquí en la tierra. Queremos ser alguien. Queremos ser en realidad grandes. Si tienes tu profesión, tú quieres ser el mejor dentro de toda tu profesión. Si tú eres un deportista, quieres ser el mejor deportista. Si tienes algún arte particular, sea pintor, sea cocinero, sea cantante, quieres ser el mejor. Y en realidad, si somos sinceros, también queremos el reconocimiento de que somos mejor. En realidad, hay veces hay en nosotros esta hambre de querer ser grandes. No nos equivocamos, amado, ya eres grande. Ya eres grande. Por lo tanto, no tienes que estar hambriento por la grandeza que el mundo promueve. ¿Te das cuenta? Ya eres grande. Pero no tengo educación, no terminé ni la secundaria. Ya eres grande. Pero no tengo una profesión. Ya eres grande. Pero en mi cuenta solamente hay $10. Ya eres grande. No importa cuánto dinero, cuánta fama, cuánta fortuna, cuánta educación. No importa si eres alto, si eres bajo, si eres así o eres así. No importa. Ya eres grande. Entiende eso, amado. Si tú eres un creyente en Jesucristo y tú estás ahora en este lado de la cruz, tú tienes revelación completa, tú tienes el Espíritu de Dios y tú has sido enviado como un embajador, y no hay embajada más prestigiosa que la de ser embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu llamado es privilegiado. El problema es si no estamos cumpliendo con nuestro llamado privilegiado. Ese es el problema. O si empezamos a seguir las cosas que dice el mundo y estamos entonces en ansias de grandeza como el mundo las presenta. Ese es el problema. Pero no que Dios te ha hecho grande. Dios ya te ha hecho grande, más grande que Juan, que fue desde la perspectiva de Dios considerado el hombre más grande en toda la humanidad. Así que, amado, si algo, tenemos que pedirle al Señor que podamos brillar en la grandeza que ya nos ha dado. ¿O no? ¿O no? No es que tienes que llegar a ser grande. ¿Te das cuenta de eso? No es que tienes que llegar a ser grande. La Escritura dice, se los vuelvo a leer, porque algunos de ustedes están con rostro de incredulidad todavía. No se sienten así. No se sienten así. No, pero... Y sacan todas sus cosas ahí que su mente les dice y les arroja. Dice así: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora mira, este es asunto de creerle a Dios, ¿ok? Y cuando... dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Los que se daban cuenta en realidad de que si algo había sucedido con sus vidas era que habían hecho un desastre de ella, ellos creyeron y se empezaron a gozar. Se empezaron a gozar de una forma indecible. Pues ya no tenían entonces que estar bajo las presiones que el mundo pone de querer ser así o asá, quererse vestir así o asá, querer andar así o asá, manejar así o asá, vivir en tal circo así o asá. No tenían ninguna de esas presiones que hace a la gente, en sus propios ojos, grande. ¿Ok? No tenían ninguna de esas presiones.
Lo que caracterizaba entonces a este grupo de personas era simplemente que había un algarabío, una grandeza de gozo supremo, por decir así, un éxtasis en realidad, de alegría y de gozo de cuán misericordioso había sido Dios para con ellos. Publicanos y pecadores, miserables pecadores, como yo y como tú. Pero que Dios, a pesar de todo ello, nos había tomado para hacernos grandes. Déjame decirte, la venida de Cristo hizo todo esto posible. Este tiempo de Navidad, por eso les digo, mientras más lo pienso, mientras más medito en ello, este es el mejor tiempo. Y como dije anoche, sinceramente, sí hay regalos, y sí hay comidas, y sí hay reuniones, y sí hay estos tiempos de familia, todo eso es precioso, muy, muy precioso, pero todo eso es secundario. El mundo también tiene tiempos de familia, el mundo también tiene tiempos de regalo, el mundo también tiene comidas, el mundo tiene todo eso. Pero lo que diferencia la calidad del gozo y la alegría entre la gente del mundo y los que somos de Dios es de que nosotros tenemos algo que ellos jamás pueden entender hasta que vengan a Cristo, y es que Él nos perdonó y nos metió en su reino y nos metió en su familia y nos dio de su espíritu y nos ha dado revelación completa y nos ha encomendado una labor que sobrepasa en importancia a toda otra labor. Ahí tenemos nosotros que los científicos son grandes, los doctores que curan cosas incurables, esos son grandes. Los grandes negociantes que llegan a formar un imperio vasto, esos son grandes. O los políticos, tenemos esta tendencia nuestra de elevar, de exaltar políticos, esos son grandes. O los grandes filósofos, o los grandes artistas, o los grandes del mundo del deporte, esos son grandes. No, la Escritura dice, amado, que tú eres grande y que tú tienes la más grande labor encomendada: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La labor más grande, la más importante, es la única razón por la cual nos dejó. Es la única razón por la cual nos dejó acá. ¿Ok? Así que no nos olvidemos de eso. Y ahora pues celebremos. Celebremos la mesa. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos ha hecho grandes. Su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre para limpiar lo más sucio de mi corazón y de tu corazón. Lo más sucio. Él hizo algo maravilloso, digno de ser en este momento reconocido, elevado en nuestras mentes y corazones con gratitud, con un corazón de decirle gracias, 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 gracias por tanta misericordia. Así que vamos a celebrar juntos. Vamos a culminar ese tiempo de la exposición de la palabra y vamos a pasar al tiempo de celebrar la cena. Gracias, oh Señor, que tu venida fue la que dio inicio a esta fase del plan de redención. Tuviste que hacerte hombre para que, siendo semejante a todos tus hermanos, como dice el libro de Hebreos, para que teniendo carne y sangre como nosotros, pudiese ser nuestro sustituto en aquella cruz. Y allí pagar nuestra deuda. Una deuda, tan grande también, que nos era imposible pagar. Por más buenas obras que hubiésemos tratado de hacer, por más religiosos que hubiésemos buscado que ser, jamás hubiésemos podido pagar la deuda de nuestro pecado para contigo, Dios. Pero Cristo Jesús fue enviado para eso. Y ese tiempo de Navidad, Padre, nos recuerda que Cristo vino, para bendecirnos tan ricamente, tan maravillosamente. Y como leemos en tu palabra, nos has hecho grandes. Es una grandeza, Padre, que no nos lleva a ser jactanciosos, ni nos lleva
a ser orgullosos. Por el contrario, si algo es una grandeza, que entendiendo el sentido de ello y cómo se nos ha concedido esta grandeza, que no es el resultado de nuestro esfuerzo, ni de nuestros logros, ni nada por el estilo, no nos queda sino humildemente venir y pedirte que nos ayudes a vivir a la luz de la grandeza concedida y que nos des la gracia para llevar a cabo la misión encomendada y para adentrarnos y sea nuestra delicia el escudriñar toda la revelación que nos has dado y de vivir en la sujeción que el Espíritu Santo ha de tener en nuestras vidas. Oh Señor, gracias por tantas misericordias. Y ahora, Señor, de esa misma forma, llévanos pues para poder celebrar. El Señor Jesús dijo que hagamos memoria de lo que Él hizo y te pedimos que por el Espíritu que mora en nosotros podamos ahora, nuestras mentes y corazones, ser sensibles a aquella realidad preciosa y sea Cristo el enfoque de todos nuestros pensamientos y Cristo este crucificado y resucitado. En el nombre de Jesús.